Time Attack Reviews. The Fate of the No, eso no suena bien. Furious 8. No, eso tampoco. Rápido y Furioso 8. 8. Ready? Go! Para ser la octava entrega de una franquicia de películas cuyo tema principal solían ser las carreras de carros ilegales, estuvo bastante bien, de hecho. Lo bueno fueron los primeros 45 minutos, diría yo. De todas las películas de la saga, este tiene el mérito de que nada de lo que salió en pantalla carece de propósito. Y no solo eso, sino que lograron mantenerme entretenido con todos los giros argumentales, toques de acción e incluso los momentos flojos, como la primera vez que vemos a Dom y Letty en la cama hablando de cosas que no se comentan por acá. Aparte de eso, hay que reconocer que para una saga de películas tan mojonera como Rápido y Furioso, por lo menos intentaron bajarle un poco las acrobacias increíbles características de la saga. Lo cual no quiere decir que no haya locuras en esta película, pero por lo menos son más cercanas a mi suspensión de incredulidad. Por último, tengo que mencionar a Jason Statham. Ese maldito prácticamente carrió la película. Todas sus escenas, o por lo menos en las pocas en las que aparecía, estaban cargadas de acción, humor y una presencia en pantalla que solo él sabe lograr. Los que ya la vieron saben exactamente de lo que hablo. ¡Bravo, Jason Statham! Lo malo, desde que vimos a Letty decir la película empieza a dar bajones leves pero decididos en calidad, hasta tal punto que durante el último acto de la película, ya saben, yo estaba en la sala de cine preguntándome una y otra vez ¿cuándo se va a terminar? Y la película seguía y seguía y seguía. Pero bueno, lejos del sub y baja de calidad que tengan los otros 90 minutos de película, no puedo negar que todos los positivos eclipsan por completo a los negativos que Rápido y Furioso 8 haya podido tener. Y considerando que estamos en la octava entrega de la franquicia, eso es todo un logro. El planeta de Rápido y Furioso 8 es una isla habitable. Next time on World of Schneider.